Buenos días, amados hermanos. Esta mañana vamos a continuar con nuestra serie de temas en las que hemos estado hablando acerca de la verdadera identidad de nuestro Señor Jesús. En un mundo que, sin duda, de una u otra manera, ha tratado de cuestionar la verdad de quién es Jesús. Como hemos dicho desde semanas atrás, es importante que como pueblo de Dios vayamos a las Escrituras junto con nuestra familia, miremos en cada uno de los versículos lo que la palabra de Dios dice acerca de nuestro Señor. Hemos hablado en el libro, a la luz del libro de Marcos, que Jesús es el Hijo de Dios, verdaderamente es el Hijo de Dios. A la luz del Evangelio de Lucas, el domingo pasado vimos a Jesús como el Salvador del pecador, como aquel que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, a nosotros mismos. Pero en esta ocasión, a la luz del Evangelio de Mateo y algunos otros pasajes, estaremos viendo cómo la Biblia da testimonio de que verdaderamente Jesús es el Señor. Pero para poder entrar de lleno a hablar de esto, es importante que nosotros tengamos en mente lo que significa el vocablo Señor, lo que significa este término del griego Kyrios, a la luz del libro de Mateo, pero también para el pueblo judío. Marcos es un libro que fue escrito para los gentiles, para los griegos. Pero el Evangelio de Mateo es un libro que fue escrito pensando en los judíos. Tenían en mente el escritor cómo presentarle la verdad de la salvación, cómo compartirle el Evangelio a los judíos. ¿Quiénes eran los judíos? Era el pueblo de Israel, era el pueblo que salió de Egipto, eran esas tribus de Abraham. Eran aquellos que regresaron a la tierra prometida y que fundaron esta gran nación. Con un solo Dios, una sola lengua, una sola ley, una sola tierra en mente. Este pueblo en algún momento estaba esperando la venida del Salvador. No era para ellos nuevo que viniese el Cristo, vocablo griego que en el hebreo es Mesías. El Mesías tenía que ver con el Salvador prometido o literalmente el ungido. Tal vez para nosotros no nos comunica mucho el término ungido, pero era la acción a través del cual el sacerdote ungía con aceite al rey y entonces empezaba el juicio real de esa persona. Cada vez que había un rey nuevo en Israel, el sacerdote venía y le ungía. Pero Dios había prometido que habría de venir de la descendencia de Abraham, de la descendencia de David, el ungido, en hebreo el Mesías, en el griego el Cristo, que Dios levantaría un descendiente del linaje de David, cuyo reino, cuyo imperio no tendría límite, como dice el libro de Isaías. En el Nuevo Testamento, este ungido o este Cristo se le llama también el Kyrios, el Señor. No sé si ustedes tienen en mente la expresión que aparece en el libro de Apocalipsis cuando Jesús venga. Dice que tendrá en su muslo escrito Rey de Reyes y Señor de Señores. Es este Cristo, este Jesús en el que hemos creído, a quien el libro de Mateo nos va a presentar como el Rey de Reyes y el Señor de Señores. De allí que decimos que Jesús verdaderamente es el Señor. Vayamos, por favor, entonces al libro de Mateo y vamos a ver cómo el escritor sagrado, capítulo a capítulo, aunque no lo veremos así nosotros, cómo el escritor sagrado va desarrollando este tema en el que está propuesto en presentarnos a Jesús
como nuestro Rey, a Jesús como nuestro Señor. Mateo capítulo 1, versículo 1 en adelante. Ustedes pueden ver en esta primera porción de la Escritura una serie de nombres, una serie de datos personales que tal vez para nosotros no tengan mucho sentido. Muchos jóvenes y señoritas, incluso uno que otro adulto, cuando se topan con la lista de nombres, con la lista de antepasados de algunos de los personajes bíblicos, bueno, pareciera que es una buena dosis para echarse una pestañeada, ¿verdad? O dormir. No le encontramos sentido, nos da un poco de sueño o nos lo brincamos. Pero para Mateo esto es importante. Desde las primeras líneas, Mateo nos está presentando a Jesús como el Rey, como el descendiente de David, como el Kyrios, como el Señor. No lo vamos a leer, pero desde el versículo 1 hasta el 14 nos está mostrando cómo Jesús, dice en el 1, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Y nos empieza a narrar para poder conectar el linaje de Jesús con David, con el Rey, a quien Dios lanzó la promesa firme y contundente de que levantaría después de él un sucesor cuyo trono sería para siempre. Si nos movemos un momento más adelante en Mateo capítulo 2, en el versículo 2, vamos a ver cómo un grupo de extranjeros, un grupo de foráneos, vienen buscando a alguien en la ciudad de Jerusalén. Vamos a leerlo juntos, por favor. Mateo capítulo 2, versículo 2. Dice, diciendo, ¿dónde está el Rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Estos sabios de Oriente llegan hasta el palacio y se encuentran con el rey Herodes el Grande. Para este tiempo, todo Judea era un solo gobierno, era un solo reino, no estaba dividido, incluyendo Judea, Samaria, Idumea, Perea. Estaba bajo el gobierno de Herodes el Grande. Cuando Herodes murió, sus 3 hijos dividieron entre sí el reino, y entonces hubieron algunas especies de provincias. Pero en este momento, Herodes el Grande era el único rey. Y llegan estos sabios de Oriente a preguntar al palacio, ¿dónde está el rey? Supimos que ya nació. Mateo nos presenta a Jesús desde su nacimiento como el rey. Está firmemente propuesto, determinado a mostrarle a la comunidad judía de que Jesús no solamente es descendiente de David, sino que también es descendiente de Abraham, que Él es el Cristo, que Él es el Rey de los judíos, que ha nacido. Pero ¿sabes? A lo largo de todo el libro, aunque Mateo se está esforzando por mostrarle a la comunidad judía que era el Rey, Jesús murió en parte por haberse proclamado Rey de los judíos y porque el resto de la comunidad le reconoció como el Rey de los judíos. Cuando vamos al capítulo 27, en el versículo 37, Mateo 27, versículo 37, nos topamos con una realidad maravillosa, pero también dolorosa. Cuando Jesús nace, Mateo nos lo presenta como el Rey. Y cuando Jesús muere, Mateo se encarga de decirnos quién es ese hombre que murió en la cruz. Lo leemos juntos, por favor, versículo 37. Y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: este es Jesús, el Rey de los judíos. ¡Wow!
Jesús verdaderamente es el Kyrios. Verdaderamente es el Señor. Pero el señorío de Jesús, su vida y su ministerio aquí en la tierra, fue completamente diferente al señorío que ejercían el resto de los gobernantes del mundo. Él se encargó de enseñarnos eso. Mi reino no es de este mundo. ¿Se acuerdan? Si mi reino fuese como este mundo, pues yo tendría a la merced mía infinidad de ejércitos. Yo podría llamar y agrupar multitudes para la guerra, para que defiendan mi causa. Pero el Señor Jesús en repetidas ocasiones nos dijo que su reino era completamente diferente. Y también por eso murió Jesús. Porque una vez que el pueblo de Israel le proclamó rey de los judíos, cuando entró a Jerusalén, recuerdan, se quitaron las capas, las pusieron sobre sus pies para que Jesús pasara, tomaron ramas y decían, Hosana, ¿a quién? Al Rey que viene en el nombre del Señor. En México dicen, destaparon al próximo presidente. Bueno, estas personas en Jerusalén destaparon a Jesús y le proclamaron Rey. Hosana al que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas, al Hijo de David, que era lo mismo que decir al Rey de los judíos. Tomaron a Jesús preso, lo llevaron delante de Pilato, y Pilato lo cuestiona y le dice, ¿eres tú el Rey de los judíos? Jesús guarda silencio y lo vuelve a presionar. ¿Eres tú el Rey de los judíos? Tú lo has dicho. Y entonces la multitud grita, se ha hecho rey, se ha hecho rey, se ha hecho rey. Y entonces Pilato contesta a la multitud y le dice, he de matar a vuestro rey. ¿Alguien recuerda? Está en Mateo también. ¿Qué contestó la multitud? Nosotros no tenemos rey más que ¿quién? César. Más que a César, dijo la multitud. Todo este relato viene en el libro de Mateo. El conflicto que enfrentó el pueblo judío en reconocer a Jesús como su rey, como su Kyrios, como su Señor. Y sabes, ese es el conflicto que también tú y yo tenemos, que cada uno de los seres humanos en su naturaleza pecaminosa enfrenta. Podemos reconocer a Jesús como nuestro Salvador. Nos encanta saber que somos amados por Dios. Nos encanta saber que somos redimidos, que somos perdonados. Nos encanta saber que Jesús es el Hijo de Dios, que es Dios mismo hecho carne, que en Él habitó gracia sobre gracia, que vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Nos encanta saber que Él es el Hijo de Dios, que dio vista al ciego, que abrió los oídos de los sordos, que levantó a los cojos, a los paralíticos, que resucitó a los muertos. Pero cuando entramos a hablar de que Jesús verdaderamente es el Señor, de que Jesús verdaderamente es nuestro Rey, entonces patinamos, entonces metemos el freno de mano. Porque cuando reconocemos que Jesús es nuestro Rey, estamos diciendo que el reino de Dios necesita y debe establecerse en nuestra vida. Venga a nosotros tu reino. A lo largo de Mateo, los discípulos le dicen a Jesús, por favor enséñanos a orar. Y cuando Jesús les enseña a orar,
Dice, vosotros pues oraréis así: venga a nosotros tu reino. Ven a reinar a nuestra vida. Ven a gobernar mi carácter. Ven a gobernar mis pensamientos, mis acciones. Ven a gobernar mi mala manera de vivir. Siempre he dicho que el Evangelio también es para los evangélicos. Aunque tengamos muchos años en él, muchas veces nosotros podemos estar resistiéndonos a que el Señor venga y establezca su reino en nuestras vidas. ¿Qué significa que Jesús es el Señor? Este vocablo griego también se utilizaba no solamente para designar al rey, sino también se usaba para designar al amo, a un amo. Pero también el título Kyrios era utilizado para designar al emperador romano. La gente saludaba en aquel tiempo y decían: César es el Señor. Y el resto de las personas tenía que repetir la frase diciendo: César es el Señor. ¿Sabes por qué muchos cristianos murieron en la arena del circo romano? Porque cuando el ejército romano pasaba al servicio del imperio y decía esta frase, y había una comunidad de personas allí, y alguien no decía César es el Señor, le levantaban y lo apresaban. La persona solía decir: Cristo es el Señor. ¿Pero qué es el Señor? El Señor es el dueño de los bienes. El título Señor tiene que ver con que uno tiene la posición de siervo, tiene la posición de esclavo, de doulos. Cuando Juan el Bautista estaba hablando de Jesús en Mateo, allá en el capítulo 3 aproximadamente, bueno, dice así en Mateo 3, en el versículo 11, dice Juan el Bautista: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Cuando dice Juan el Bautista que venía detrás de él alguien de quien él no era digno ni siquiera de cargar sus sandalias, en otro pasaje dice de desatar sus sandalias, está diciendo Juan: ni siquiera soy digno de ser su esclavo. Porque quien desataba las sandalias y las llevaba y andaba llevando los guarachitos en el sabucar era precisamente el esclavo. Todavía no tenía ese encuentro público como tal Juan y Jesús, pero ya Juan estaba reconociendo el señorío de Cristo. El señorío de Cristo tenemos que entenderlo en nuestra posición de esclavos, en nuestra posición de siervos. Aquí está el amo y aquí está el esclavo. El amo compra a este esclavo. ¿Qué le pertenece al esclavo? Absolutamente nada. Ni su propia vida le pertenece. Había esclavos que llegaban a endeudarse tanto que vendían a su esposa, vendían a sus hijos, incluso vendían la capa que tenían puesta y hasta sus propias sandalias. Y llegaba el momento en que, no teniendo nada que vender, el esclavo se vendía a sí mismo. Venía el amo y compraba el esclavo. El esclavo no tenía absolutamente ningún derecho sobre sí. El amo era el dueño de todos los bienes.
Al esclavo lo llevaban al rancho y le decían, tú me vas a cuidar esta hacienda. Pero ¿quién es el dueño de la hacienda? El amo. Pero en la hacienda hay muchos caballos, en la hacienda hay muchos animales, en la hacienda hay mucha cosecha, pero ¿quién es el dueño de los bienes? El amo. El amo en aquellos tiempos era el dueño de la vida. Si venían personas a invadir las propiedades del amo, el amo llamaba a todos los esclavos y los enviaba a defender la propiedad, aún a costa de su propia vida. ¿Puede el esclavo decirle, no, man, mira, fíjate que ando con la hora de mi sol, ahorita me toca echarme un sueñito en mi hamaca? ¿Puede el esclavo decirle eso al amo? De ninguna manera. El amo el siervo tenía que alistarse para la batalla e ir junto con los demás a defender la tierra. Porque el amo es el dueño de la vida. Cuando el esclavo quería casarse con una esclava por allá que le gustaba, el esclavo tenía que venir y pedirle permiso al amo para poderse casar con la esclava. Porque la esclava no le pertenece a él, también la esclava le pertenece al amo. El amo es el dueño de la vida, el amo es el dueño de los bienes, el amo es el dueño del tiempo. Quienes hemos echado una ojeada a los libros de historia, seguramente recordarán cuántos esclavos murieron en nuestro país, en la península misma, en los tiempos de la colonia, cuando no había derechos humanos, cuando no había una ley federal del trabajo, especialmente en las minas para sacar la plata y el oro. Los esclavos trabajaban desde que amanecía hasta que anochecía y su tiempo de vida era muy corto, 3, 4, 5 años a lo mucho, porque sus pulmones se llenaban de gases tóxicos que les quitaban la vida. Pero estaban sus hijos para seguir sacando oro. Entonces los esclavos no podían decirle a los amos que no tenían tiempo, que estaban cansados, que estaban enfermitos, que hacía mucho sol, que hacía mucho frío. Soy el dueño de tu tiempo, soy el dueño de tu vida, soy el dueño de tus bienes. Y cuando ellos querían protestar por algo, ¿recuerdan ustedes esa frase vieja de muchos papás? Tú no opinas, calladito te ves más bonito. Aquí se hace lo que... ¿sí les tocó también? Lo que yo digo. Vienen de aquella época en la que el amo es el dueño de la conciencia. Pero ¿se acuerdan del muchacho que se iba a casar con la muchacha? Que tenían que pedirle permiso al amo. Bueno, el amo también es el dueño del honor. La primera noche tenía que pasarla la esclava con el amo. Porque incluso el amo era el dueño del honor. Gracias a Dios no vivimos en esos tiempos. Por eso no se sorprendan que el esclavo en la historia mató a su amo. El Kyrios, en toda la extensión de la palabra, es el dueño de los bienes, de la vida, de la conciencia, del tiempo y del honor. ¿Lo recordamos? El dueño de los bienes, de la vida, del tiempo, de la conciencia y del honor. La Biblia dice que Jesús es nuestro Señor. Lo leímos hace un momento en el Mateo capítulo 7. ¿Por qué me decís, Señor, Señor? ¿Y qué? Y no hacéis lo que yo os mando. ¿Por qué me dices Kyrios? ¿Por qué en tu calidad de esclavo
le rindes una obediencia total a este amo terrenal que te agrede, que te violenta, que te humilla, que te usa, que te daña. ¿Y por qué a mí, dice el Señor Jesús, que te ha comprado con su sangre preciosa, que te ha redimido? Un término legal en el que el amo pagaba el dinero para comprar al esclavo, y una vez que lo compraba le dice: ahora eres libre, porque yo ya te compré y te regalo tu libertad. Eso es la redención, eso es redimir. Pero dice el Señor Jesús: ¿por qué me dices de palabras, Señor, Señor, y no haces lo que yo mando? A diferencia del Kyrios del pasado, Jesús se presenta a nosotros y nos llama, nos redime para establecer entre tú y Él, entre yo y Él, una relación de amor. ¿Una relación de qué? De amor. ¿Qué ocurre? Más adelante lo veremos con Pablo, o esta tarde podemos verlo en el estudio. ¿Qué ocurre con el apóstol Pablo? Hay un canto que dice: ahora soy libre y salvo por amor. ¿Recuerdan? Ahora soy libre y salvo por amor. Y luego dice que mi redención Él compró en la cruz. Y esclavo por amor. Dice: ahora soy libre y esclavo por amor, dice ese canto. Bueno, eso es lo que dice el apóstol Pablo. Ese canto está inspirado en unas declaraciones paulinas que aparecen en las cartas. El Señor viene, compra nuestra salvación. ¿Cómo compró nuestra salvación el Señor? ¿Lo recuerda alguien? Vamos por favor a 1 Corintios. Rápidamente, 1 Corintios. Capítulo 6, versículo 20. Y vamos a leerlo todos juntos. Antes éramos esclavos del pecado, pero Cristo nos compró. ¿Qué dice el pasaje? 16, 20 puntos. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro corazón, los cuales son de Dios. Habéis sido comprados por precio. Éramos esclavos del pecado. Jesús nos compró, nos redimió. Ahora Él es nuestro Señor, Él es nuestro dueño. Dice el texto que le pertenecemos a Él. Ahora somos propiedad de Él. Sin embargo, más adelante, en otros pasajes, el apóstol Pablo nos expresa esta idea. Jesús viene, nos compra y nos hace libres. Él se convierte ahora en nuestro amo. Él, siendo nuestro amo, nos dice: eres libre, vete. Y no peques más, eres libre, vete. Pero la gratitud que hay en nuestro corazón, por cuanto Él nos compró con su sangre preciosa, por cuanto Él nos limpió, nos hace volvernos a Jesús y decirle: yo quiero que tú seas mi Señor. Pero ahora yo voy a ofrecerme a ti como tu esclavo, como tu dulos, como tu siervo, por amor, en gratitud por esa salvación tan grande que tú has hecho por mí en la cruz del Calvario. Y el canto dice: esclavos por amor. La obediencia tiene que ver con el amor que tenemos a Dios.
tiene que ver con la gratitud que tenemos a Dios, el reconocer al Señor Jesús, valga la redundancia, como nuestro Kyrios, como nuestro Rey. Tiene que ver con una vida de gratitud. Aquella mujer que derramó el perfume en casa de Simón el fariseo y lloraba y enjugaba los pies de Jesús. Y aquel Simón fariseo decía, si tú supieras quién es esa mujer que te está agarrando los pies. Y entonces Jesús dice que al que mucho se le perdona, ¿mucho qué? Mucho agradece. La obediencia tiene que ver con eso, con el reconocer que hemos sido perdonados en mucho de todas nuestras maldades. Y si yo voy a obedecer a Dios, si yo voy a obedecer a Jesús, si yo voy a obedecer su palabra, lo debo de hacer porque en mi corazón hay mucho agradecimiento, pero también mucho amor. De eso habla el Evangelio de Juan, cuando dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Quiero que conectemos estas dos ideas, amados hermanos. Reconocer a Jesús como nuestro Kyrios, como nuestro Señor, está motivado por el amor y por el agradecimiento. Por el amor y el agradecimiento. El reconocer que fuimos comprados por su sangre preciosa, el volvernos a Él en gratitud por todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas. La doctrina del señorío de Cristo enseña que someternos a Cristo como nuestro Señor va de la mano con confiar en Él como Salvador. Sin embargo, muchas personas solo quieren a Jesús como el Salvador, pero se resisten a que Él gobierne su vida, porque hay poca gratitud, porque hay poco amor. El señorío de Cristo, es importante también recalcar, no consiste en una salvación intelectual, la cual solo promueve creer en un conjunto de verdades espirituales. A lo mejor tú te sabes todo el catecismo menor, te sabes todo el catecismo mayor, te sabes la confesión de fe de Westminster, ya llevaste 2 o 3 veces la clase de catecúmenos y a lo mejor has ocupado ciertas posiciones en el liderazgo de la iglesia, pero simplemente has llenado tu mente de una salvación intelectual, simplemente estás creyendo un conjunto de verdades espirituales, pero no estás permitiendo que el Jesús sea el Señor de tu vida, gobierne tu vida, establezca su reino en tu corazón y produzca en ti los cambios que tu vida necesita. Creer en Jesús como nuestro Salvador implica arrepentirnos de nuestra maldad y someternos a la autoridad de Cristo. El señorío de Cristo empieza, repito, cuando tú te arrepientes de tu maldad, cuando Cristo llega a tu vida y cuando tú te sometes a la autoridad de Cristo, por gratitud y por amor. ¿Me van siguiendo? Por gratitud y por amor. La teología del no funciona, hermanos, solo reprime. No tomes, no fumes, no bailes, no digas, no hagas, no estornudes, no voltees, no alces. No funciona. La obediencia a Jesús, el reconocimiento como nuestro Señor y Salvador, ocurre cuando el Hijo de Dios es convertido, cuando experimenta esa regeneración, cuando la salvación es aplicada por el Espíritu Santo, cuando es justificado, cuando es adoptado, cuando empieza ese maravilloso proceso de la santificación. Un pecador que se niega a arrepentirse no es salvo. Un pecador que se niega a someterse al señorío de Cristo
No es algo. Porque no puede un verdadero cristiano aferrarse a su pecado y aferrarse a su Salvador al mismo tiempo. Un pecador que rechaza la autoridad de Cristo en su vida no tiene una fe salvadora, tiene una fe intelectual, ya que la fe verdadera implica una absoluta entrega a Jesús con todo lo que somos, a pesar de nuestro pasado, como aquella mujer y su dudosa reputación. Por lo tanto, el Evangelio requiere algo más que una decisión intelectual. El Evangelio requiere algo más que pronunciar una oración. El mensaje del Evangelio es un llamado a ser discípulos de Jesús. Es un llamado a dejarlo todo, a dejar de gobernar nuestras vidas y permitir que Él sea el dueño de mi vida, el dueño de mi tiempo, el dueño de mis bienes, el dueño de mi conciencia y el dueño de mi honor. Jesús nuestro Señor hizo hincapié en el elevado costo del discipulado como un compromiso total. Si tú has reconocido a Jesús como el Hijo de Dios, si has reconocido a Jesús como tu único y suficiente Salvador, en el paquetito entran los siguientes versículos que quiero que leas. No están separados, no están en un anexo, está en el mismo paquetito. No puedes recibir a Jesús como el Hijo ni como el Salvador sin recibirlo como el Señor. Es como en la pirinola cuando das vuelta y dice, toma todo. Es todo o nada. Vayamos por favor a Lucas capítulo 9, versículo 62. Recibirle como Salvador implica recibirle como nuestro Señor. Lucas 9, versículo 62. Todos juntos, por favor, dice, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Lo voy a buscar en mi versión. Lucas 9, 62. Juntos. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Si vamos a seguir a Jesús, no podemos voltear a ver para atrás. Aquí usa una figura de la agricultura. Pero el sentido es que no podemos añorar lo que queda atrás. Tenemos que estar dispuestos a seguir adelante con Cristo. 14:27. Esa imagen me gusta, es muy dolorosa, pero es real. 14:27. Desde el 26, lo leemos juntos. Dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Es un pasaje muy fuerte, pero esto a veces no nos lo predican cuando el pastor o el evangelista está presentando la palabra. Y a veces solo nos quedamos con esa imagen tierna, con esa imagen solo de gracia y de misericordia del Señor Jesús, que es verdadera. Pero no le decimos al nuevo creyente que tiene que tomar la cruz, renunciar a su mala manera de vivir, amar a Jesús por encima de padre, madre, hijos, esposa. No mirar hacia atrás, sino seguir para adelante. Reconocerle que Él es el único y suficiente Señor, el Kyrios de nuestra vida. Lucas 14:33, todos juntos, dice, así pues,
cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Todo o nada. Así de radical es el llamado que Jesús hizo a los discípulos. ¿Qué nos hace pensar que a nosotros no nos hace el mismo llamado? ¿O qué nos ha hecho pensar que es solo para ellos y no para nosotros? ¿No será acaso que nosotros hemos desvirtuado con el paso del tiempo la verdad del Evangelio y hemos hecho un evangelio a nuestro modo, un Cristo a nuestro modo, una caricatura de Jesús? ¿No será que como iglesia, como familias, como jóvenes y señoritas aquí presentes, necesitamos hacer un alto, ir a las Escrituras, hacer una relectura para volver a empaparnos de lo que verdaderamente significa que Jesús es el Señor? Cuando Josías encontró la ley, después de estar quién sabe cuánto tiempo sepultada entre tantas cosas en el templo, abrió la ley y vio todo lo que Dios había establecido y vio lo lejos que el pueblo estaba de conducirse como Dios demandaba de ellos. Lloraron amargamente por haberse apartado del camino del Señor, pero se arrepintieron, volvieron a leer las Sagradas Escrituras y volvieron a normar su vida conforme a lo que Dios había establecido. Fue lo mismo que ocurrió en la vida de los reformadores, de un Lutero, de un Calvino, de un Juan Hus y muchos otros más. Cuando encontraron la palabra de Dios, no solamente descubrieron que Jesús es el Salvador, también redescubrieron que Jesús es el Señor. Y predicaron un evangelio en el que llamaban a la salvación, pero también a una nueva manera de vivir. ¿Quién es el dueño de tus bienes? ¿Quién es el dueño de tu tiempo? ¿De tu conciencia? ¿De tu vida o de tu honor? ¿Habrá la posibilidad de que ese dueño no sea Jesús? ¿Habrá la posibilidad de que sigamos nosotros gobernando nuestra vida? Hoy podríamos decirle al Señor: venga a nosotros tu reino. Darle las gracias por todo lo que ha hecho y por todo lo que ha significado. Pero decirle: Señor, reina en mis pensamientos, en mis palabras, en mis acciones. Cada uno conoce su historia, cada uno conoce su vida. Y estoy seguro que todos tenemos muchas cosas que rendir al Señor. No dudo de tu fe en Cristo como el Hijo de Dios, ni dudo de tu salvación. Pero habrá la posibilidad de que necesitemos ajustar nuestras vidas al señorío de Jesús. Yo quiero invitarte a que cierres tus ojos y que podamos pedirle al Señor que tome en tus manos, en sus manos, nuestra vida, nuestro camino, y que nos dé la oportunidad de someternos a su autoridad. Vamos a orar. Queremos pedirte, Señor, en esta hora que nos des la oportunidad de volvernos a ti, Señor, no solo con gratitud en nuestros corazones, no solo con amor, porque te amamos, Señor,
sino que podamos volvernos a ti con una vida en obediencia. Muchas veces, Padre amoroso, aún conociendo tu palabra, vivimos, Señor, una vida a nuestro modo. No queremos cargar tu cruz, no queremos negarnos a nosotros mismos. Nos convertimos en personas egoístas, en personas narcisistas, hedonistas. Nos convertimos, Señor, en personas que establecemos cosas que nos convienen o no. Y nos resistimos a que tú establezcas plenamente tu reino en nuestra vida. Perdónanos, Señor, por nuestra rebeldía, por nuestra arrogancia. Perdónanos, Señor, porque muchas veces podemos pensar que tu voluntad no es tan sabia como parece. Pero, Señor, hoy en tu palabra nos muestras que tú has venido a ser Señor nuestro, también Salvador, pero que debemos volvernos a ti en una vida en obediencia. No podemos solos, jamás podremos. Te pedimos, Señor, que a través de tu Espíritu Santo tú redarguyas nuestros corazones y nos des la oportunidad de experimentar un verdadero arrepentimiento y nos des la oportunidad de tener ese corazón amoroso, obediente y agradecido para contigo. Que el servirte, honrarte, que el buscarte, que el guardar tu palabra no sea algo que resulte gravoso para nosotros, sino que en verdad nazca de nuestro corazón. Que tu Espíritu Santo, Señor, transforme nuestra mente y nuestros corazones. Que tu palabra, Señor, sea nuestra mayor pasión. Que agradarte, Señor, que expresarte nuestra gratitud a través de todas nuestras acciones, por todo cuanto tú has hecho por nosotros, sea nuestro gozo. Perdónanos por todos nuestros pecados. Perdónanos, Señor, por ser renuentes, pero en ti esperamos y confiamos. Tú eres verdaderamente nuestro Señor. Tú eres el Cristo. Tú eres el Rey de los judíos y también el Rey nuestro. Por Jesucristo te lo pedimos, nuestro único y suficiente Salvador. Amén.